Hoy me la voy a jugar por un precio y una fecha para decirte a qué valor y cuándo creo que vamos a ver el mínimo de Bitcoin en este 2026. Si es la primera vez que estás pasando por este canal, acá hablamos de inversiones, en bolsa, en criptos, de finanzas personales, así que si esta temática te gusta, suscríbete que es gratis, deja un me gusta y la mejor forma, como siempre digo, de apoyar a un creador de contenido es mirar este video hasta el final. No solamente porque vas a aprender un montón en el video de hoy, sino porque además YouTube le da mucha importancia al porcentaje de visualización del video. Así que si te quedas hasta el final, te lo agradezco un montón. Para los que no me conocen, yo soy Gabriel Martín, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Me estoy por recibir, en verdad, este mes, a fin de mes, en febrero, rendimos y defendemos la tesis, así que ya casi estoy ahí recibido como ingeniero. Y una de las cosas que más me gusta es encontrar ese punto donde los mercados y la ingeniería, que son las dos cosas que me apasionan en la vida, se juntan, ¿sí? Se intersectan. Justamente la estadística, que es una rama de la matemática que tuve que estudiar para probar esa materia, es una que aplico en el mercado cripto muchas veces para tratar de predecir o identificar zonas a las cuales podría llegar el precio. De hecho, en el 2023 hice un video comentando a cuánto pensé que Bitcoin podía llegar a subir. El resultado me había dado entre 100 y 120 mil dólares. Finalmente llegó a 126 mil, pero ese video lo hice con un Bitcoin abajo de los 27 mil dólares. La idea hoy es tratar de proyectar hacia dónde podría llegar el precio de Bitcoin en este mercado bajista. Llegamos a los 126, la idea es tratar de volver a comprar para entrar en un nuevo ciclo. ¿Cuándo y cuál puede ser ese precio? Es lo que vamos a tratar de resolver en el video de hoy, utilizando algunas herramientas de estadística y regresión. No te preocupes que en este video no voy a hablar con tecnicismos, no tiene por qué saber de matemática un inversor común y corriente, así que voy a explicar absolutamente todo. La idea es que nadie se quede con ninguna duda. Y si fuera así, déjala en los comentarios que siempre respondo todo. Así que cualquier comentario que dejes, te voy a estar respondiendo y dándote una mano. Así que sin más vueltas, vamos directamente a ver qué es lo que hice y por qué pienso que Bitcoin puede llegar a estas fechas y a estos precios. Estamos a principios de febrero del 2026. En este gráfico estamos viendo un poco la historia del precio de Bitcoin, ¿sí? Algo que muchas veces vemos y que es importante notar es que el precio de Bitcoin, si bien está en una tendencia alcista, es una tendencia alcista que cada vez sube más lento, ¿no? O en otras palabras, de a poco está empezando a ser cada vez más lateral. Lo que Bitcoin subía entre el 2009 y el 2011 supera por mucho a lo que subió entre el 2012 y 2013 o a lo que subió entre el 2015 y 2017 o a lo que subió en este último ciclo, ¿no? Entre 2023 y 2025. De a poco Bitcoin va teniendo menos volatilidad. Los movimientos de precios disminuyen en amplitud, son cada vez más chatos, ¿sí? Bueno, este comportamiento tiene sentido para un activo que va creciendo en capitalización, que cada vez tiene más profundidad de mercado, que tiene más volumen, que cuesta mover el precio, ¿no? Un activo que tiene muy poquito volumen, quizás con un pequeño ingreso de capital, ya tiene movimientos muy volátiles. Bitcoin de a poco y conforme va madurando probablemente se encuentre con un régimen de volatilidad más chico. Yo pienso que esto va a seguir con esta dinámica, ¿sí? Pero no por eso deja de ser interesante para operar. Acá vamos a tratar de predecir la fecha. Vamos a empezar primero tratando de identificar alrededor de qué fecha podríamos encontrar el mínimo, ¿sí? Hemos visto que Bitcoin tiene un comportamiento cíclico y que cada 4 años tiene un mercado bajista, que es el que probablemente estemos transitando en este 2026, o al menos en la primer parte de este 2026. Fíjense que desde el máximo que alcanzó Bitcoin en diciembre del 2013, aproximadamente en la zona de 1.200 y pico de dólares, tuvo un mercado bajista que llegó a caer un 86%, ¿sí? Alcanzando los mínimos sobre agosto del 2015 aproximadamente. Después formó un nuevo máximo en el 2017 en la zona de aproximadamente 19 mil dólares y comenzó un mercado bajista que lo llevó a caer hasta diciembre del 2018 un 83%. El penúltimo máximo, que había sido en la zona de los 69 mil dólares en noviembre del 2021, precedió a una caída del también orden del 75-80% hasta noviembre del 2022 y bueno, el último máximo que lo tuvimos en octubre del 2025 en la zona de 126 mil dólares. Yo acá traje en una pequeña tabla estos datos. El primer máximo fue el 29 de noviembre del 2013 a un precio de 1.242 dólares y el primer dip es
lo contrario a ATH. ATH es All Time High, es el máximo histórico que se dio en ese periodo. DIP es el mínimo, ¿sí? El mínimo posterior a este máximo que se formó en el 2013 fue el 14 de enero del 2015 en la zona de 166,45 dólares. Estamos hablando de un Bitcoin que valía muy poco. El siguiente máximo histórico se dio el 17 de diciembre del año 2017 en la zona de 19.804 dólares y luego cayó hasta los 3.124 el 15 de diciembre del 2018. Tuvimos el tercer máximo el 10 de noviembre del 2021 en los 68.000, casi 69.000 dólares. Y el mínimo que se formó, el mínimo anterior a este último máximo reciente, fue el 21 de noviembre del 2022 en 15.473 dólares. Por primera vez en la historia rompe al alza los 100.000 dólares en el 2025. Bitcoin llega el 6 de octubre a la zona de 126.219 y lo que queremos nosotros predecir ahora es ¿cuándo puede ser el cuarto dip? O sea, ¿cuándo puede ser el cuarto mínimo luego de este máximo formado? ¿Y a qué precio? ¿Sí? Vamos a empezar primero entonces con la fecha. ¿Cuándo puede ser? Yo acá tengo dos teorías que me dan, la verdad, precios muy parecidos. ¿Sí? Nos concentremos en esto, ya vamos a pasar después a lo de abajo. Entre el primer máximo y el primer dip pasaron 411 días. ¿Sí? Estoy hablando entre el primer máximo del 29 de noviembre del 2013 y el primer dip del 14 de enero del 2015. ¿Sí? Pasaron 411 días. Entre el segundo máximo y el segundo dip pasaron 363 días. Estamos midiendo esto, ¿sí? Estamos hablando del tiempo que pasó entre la formación de este máximo y este mínimo, o entre la formación de este máximo, ¿sí? y este mínimo. ¿Sí? Estamos midiendo el tiempo desde que se forma el máximo hasta que se forma el mínimo. Fueron 411 días en el primer ciclo, fueron 363 días en el segundo ciclo y fueron 376 días en el tercer ciclo. La realidad es que estos datos están bastante cerca. El promedio es 383. Es verdad que llegó a ser 360, en otra oportunidad llegó a ser 411, y si este ciclo tuviera más o menos los mismos rangos temporales, podríamos estar hablando de 380 días más o menos desde la formación del último máximo, que nosotros tenemos ese dato, ¿no? Fue el 6 de octubre del 2025, hasta la formación del próximo mínimo. Eso nos da una fecha estimada en el 24 de octubre del 2026, ¿sí? Veamos otra manera con la que también llegué a una conclusión muy parecida, que fue midiendo los días entre el mínimo y el mínimo siguiente. Es decir, entre el primer mínimo y el segundo mínimo, ¿sí? Desde el 14 de enero del 2015 hasta el 15 de diciembre del 2018, pasaron 1431 días. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Estoy midiendo esto, el tiempo entre un mínimo y el mínimo siguiente, ¿sí? ¿Cuánto tiempo pasó desde este mínimo hasta este mínimo? ¿Cuánto tiempo pasó desde este mínimo hasta este mínimo? Y ahora lo que vamos a tratar de decir es, bueno, ¿cuánto tiempo puede pasar desde este mínimo hasta el próximo mínimo que se forme? Bueno, fíjense que el primer mínimo y el segundo mínimo se separaron por 1431 días. Y el segundo mínimo y tercer mínimo entre 1437. También muy parecido el periodo de tiempo con el que se viene dando cada ciclo. Si calculamos un promedio que nos da 1434, la fecha nos da 25 de octubre. Los dos datos, las dos formas en las que podemos llegar a proyectar por fechas según los tiempos que duraron ciclos anteriores, desde la formación del último máximo, tanto como desde la formación del mínimo anterior, en ambos casos nos da una fecha muy cercana, 24 y 25 de octubre del 2026. La realidad es que no tenemos muchas más formas de poder proyectar esta fecha, más allá de tratar de encontrarle el parecido a los ciclos anteriores y hablar de, bueno, si tenemos estos tiempos, yo acá tengo un gráfico que está bueno, donde lo muestro con colores. Este gráfico seguro me han visto muchas veces nombrarlo, voy a limpiarlo un poco. Fíjense que estos recuadros verdes, rojo, amarillo, son casi del mismo tamaño, ¿no? En todas las oportunidades los ciclos duraron más o menos 4 años y tuvimos 1 año y medio de subas, 1 año de baja y prácticamente 1 año de lateralización después. Bueno, lo que pienso es que podríamos llegar a ver el mínimo de este ciclo más o menos en octubre, ¿sí? Ahora bien, como no sabemos si va a ser octubre, yo lo que pienso hacer es empezar a recomprar un tiempo antes y un tiempo después, ¿no? Por si no se da exactamente en esa fecha, que podamos empezar a hacer compras un tiempo antes y un tiempo después de esa fecha donde pensamos que se puede formar el mínimo. Y acá ya tenemos una primer línea, entonces lo vamos a poner acá en temporalidad diaria.
Si se comporta de la misma manera que se viene comportando, deberíamos ver el próximo mínimo alrededor del 24 de octubre del 2026. Fíjense, esto tiene sentido si nosotros lo comparamos de esta manera. Este fue un mercado bajista, ¿sí? Lo voy a copiar, acá lo tenemos. Este fue otro mercado bajista, lo voy a copiar, acá lo tenemos, ¿sí? Fíjense que duraron prácticamente el mismo tiempo, ¿no? Acá tenemos otro mercado bajista, fíjense, este mercado bajista de acá, también lo voy a copiar. Acá lo tenemos, 3 colores distintos, pero algo que tienen en común es la duración. Todos tienen más o menos el mismo ancho. Sí, por supuesto, cayó más en el primero, después cayó un poco menos. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. Pero el tiempo, más o menos todos duraron este periodo de tiempo. Más o menos todos duraron esa misma cantidad de tiempo. Si nosotros llevamos estos 3 mercados bajistas anteriores, los traemos acá, ¿no? Para que comiencen desde el máximo histórico que se formó en octubre. Ponemos este, ponemos el segundo, ponemos el tercero. Fíjense cómo más o menos todos nos dan en esta misma fecha, en un rango de fechas alrededor de fines de octubre del 2026. Puede que sea fines de septiembre, puede que sea fines de noviembre, sí, pero más o menos este parece ser el rango de fechas donde podemos encontrar el mínimo. Ahora vamos a ver a qué precio, pero este parece ser el rango de fechas donde podemos encontrar el mínimo. Entonces, una de las cosas que quiero hacer es que ya dejemos marcado un rango de fechas. Si le resto 90 días y le sumo 90 días a esta fecha, me da un rango entre el 26 de julio del 2026 y 23 de enero del 2027. Son estos rangos que armé acá, ¿sí? Probablemente yo lo que empiece a hacer, y seguro les voy a contar acá en el canal de YouTube y en los vivos que hacemos siempre, cuando empiece a comprar les voy a contar, pero probablemente empiece a comprar después de que pase la primera mitad del año, ¿sí? A partir de julio ya empezaría haciendo algunas compras escalonadas, porque la realidad es que no tenemos ninguna certeza de que el precio pueda alcanzar exactamente el mínimo el 24 de octubre, ¿no? Entonces, la idea es empezar a comprar un poquito antes y comprar un poquito después, como para tener seguramente un precio promedio cerca de ese mínimo, ¿no? El mínimo que suponemos que se va a formar acá. Entonces, la estrategia por ahí, o la que yo voy a aplicar, la que considero más conveniente, es ir haciendo compras parciales y no esperar para comprar exactamente en el mínimo, porque es muy difícil pegarle justo en esa fecha. Ahora vamos con la parte más interesante. ¿Cuál puede ser el precio al que encontremos ese mínimo? Y acá hay dos cosas que me parecen importantes ver, ¿sí? La caída entre el primer máximo y el primer mínimo fue del 86,6%. La caída entre el segundo máximo que se formó y segundo mínimo fue del 84%, un poquito menor. La caída entre el tercer máximo y el tercer mínimo fue del 77%, un poco menor. Acá yo he graficado las 3 caídas, ¿sí? 86, menos 84, menos 77. Algo que yo noto acá son dos cosas. Primero, que las caídas van siendo cada vez menores. Y por otro lado, que no es lineal. No es que es menos 86, menos 84, menos 82. No, la tercera caída fue bastante menor que la segunda, ¿no? Cuando la segunda y la primera en verdad no tuvieron tanta diferencia. Yo lo que voy a hacer acá es aproximar esto con una parábola. Lo voy a aproximar con una función cuadrática, ¿sí? ¿De qué manera? En vez de hacerlo lineal, en vez de proyectar que la próxima caída pueda ser proporcional, digamos, a la pendiente con la que se vienen dando estas caídas, que pueda ser un poquito todavía más chica. Así, me lo imagino así. Una curva cuadrática, digamos, donde las caídas vayan siendo más chicas, pero que esa diferencia respecto a la caída anterior sea cada vez más grande, ¿sí? Entonces, ¿qué me imagino yo? Menos 86, menos 84, menos 77 y un menos 60 y pico. Que haya una diferencia entre la caída anterior, que fue del 77%, y la próxima caída, ¿sí? Yo utilicé una función cuadrática, que no quiero entrar en muchos detalles, no los quiero aburrir, pero acá les dejo algunas fórmulas por si las quieren copiar o si son más apasionados del tema, las puedan usar. Voy a fijar acá en la calculadora cuál fue la cuadrática porque me olvidé anotarla. Ahí está. Esto lo hice con un sistema de regresión cuadrática. No tiene sentido que explique eso porque es muy complejo, pero básicamente lo que hace es encontrar una curva que se ajuste a estos datos con la menor distancia posible entre los datos reales y los datos que nos da la curva. De esa manera, lo que me proyecta este sistema, porque los otros lineales los descartaría. Los descartaría porque, por una cuestión de experiencia personal y viendo que Bitcoin cae cada vez menos, yo creo que es más probable que veamos algo así que algo así, ¿no? Me parece que la próxima caída desde el máximo puede estar en torno al
66,65%. Eso es lo que yo estimo en base a estos datos que tenemos acá, haciendo una proyección cuadrática, me da 66,65, ¿sí? Ahora, si yo tomo esta caída respecto al máximo que tuvimos en octubre del 2026, perdón, octubre del 2025, de $126.000, eso me da un primer precio objetivo en $42.094. A mí, en lo personal, me parecía bajo. Yo tenía la idea de que quizás el mínimo esté más cerca de los 50, pero bueno, esto nos dice la estadística, ¿sí? Tiene sentido. A ver, si hemos tenido una caída del 86, una del 84, una del 77, y suponiendo que esta vez caiga menos porque hay más adopción institucional, porque la Reserva Federal, por todo lo que quieran, caiga menos. Bueno, puede caer un 60-66% y eso nos proyectaría un precio más cerca de 42.000 que de 60.000. Por ahí he escuchado gente que dice que va a caer hasta 70 y pega la vuelta. Todo puede ser, ¿no? Pero bueno, al menos este modelo nos da 42.000, ¿sí? Y también apliqué otro modelo, pero viendo, en vez del porcentaje de caída, viendo directamente el precio de los mínimos. El primer mínimo fue en $166, el segundo en 3.100 y el tercero en 15.400. Bueno, ¿cómo podemos hacer para proyectar el cuarto? De la misma manera, yo apliqué una función cuadrática. Esta fue la ecuación que me dio finalmente el modelo de regresión. Lo que me muestra esto es lo siguiente. Che, este fue el primer mínimo. Esto está en escala logarítmica, ¿no? Este fue el segundo mínimo. Este fue el tercer mínimo. Fíjate cómo los mínimos, y esto no hace falta que lo veamos acá, lo podemos ver directamente en el gráfico. Fíjense. Los mínimos van siendo cada vez más altos, pero no solo que van siendo cada vez más altos, sino que no es que son lineales así, no, van siendo cada vez más altos, pero esos mínimos que se van formando cada vez van siguiendo una curva así que se parece más a un logaritmo que a una línea recta, ¿bien? Algo parecido a lo que yo les estoy mostrando acá. Este fue el primer mínimo, este fue el segundo, este fue el tercero. Yo lo que creo es que el cuarto va a seguir esta misma dinámica de ser cada vez menor la pendiente, ¿sí? Entre un mínimo y el siguiente. Si esto es muy complicado, me lo preguntan en los comentarios y lo respondo, ¿sí? Pero básicamente lo que nos da, el resultado que nos arroja el modelo, es que el mínimo podría estar en 37.200 si seguimos con esta misma dinámica. Entonces tengo un precio proyectado de 37.200 y un precio proyectado de 42.000. ¿Qué hacemos? No nos dan lo mismo. Y bueno, tengamos en cuenta que esto es una estimación. Podría incluso estar más arriba o más abajo que este rango. Yo lo que calculé fue la desviación estándar, que es una forma, una medida de cuán dispersos están los datos respecto al promedio. Y haciendo un rango de más o menos 2 desviaciones estándar y media, me da entre 47.550 y 36.286 dólares. Yo he trazado esto acá, ¿sí? De hecho es el cuadro que les he marcado acá. Creo que esta es la zona de mayor probabilidad donde podríamos encontrar el mínimo de Bitcoin. Pienso que podemos ver el mínimo de Bitcoin entre julio del 2026 y fines del 2026 y a un precio que esté entre los 25.000 y 50.000 dólares. Probablemente esté más cerca de la porción media superior de este rango, entre los 35 y 50.000 dólares. Este área, que es la que con matemática, con estadística, pude encontrar, pienso que probablemente sea donde veamos el mínimo. Tal vez el mínimo lo veamos acá y se vuelva, o tal vez lo veamos acá y se pegue la vuelta. Quizás se demore un poquito más y lo veamos por acá y se pegue la vuelta, o tal vez llegue incluso acá y a partir de ahí pegue la vuelta. Me parece que dentro de este área podemos encontrar el mínimo. Ojo, fíjense dónde estamos. 4 de febrero, son las 1:05 de la tarde y tenemos un Bitcoin todavía arriba de los 70.000 dólares y todavía nos falta bastante tiempo. Por lo menos nos faltarían unos 160, 170 días para empezar a comprar y al menos una caída del 30% adicional a donde está ahora. Yo sé que a muchos les puede parecer mucho esta caída, pero entendamos que Bitcoin siempre que tuvo un mercado bajista tuvo caídas de esta magnitud, ¿sí? Tuvo una caída del 77% en el ciclo anterior, tuvo acá una caída del 83%, ¿sí? En esta oportunidad tuvo una caída también del 86%. Bueno, los datos que estuvimos viendo. ¿Por qué pensaríamos que ahora la caída va a ser del 40 y se va a recuperar? Yo pienso que por lo menos va a ser del 50 y más cerca del 60. Bueno, los modelos de estadística nos dicen 66 en concreto. Si llegáramos a la parte alta de este rango, nos da un 59%. Y si nos vamos a la parte más baja, nos da un 79%. Yo no creo que sea en la parte baja. Me parece a mí que estrictamente va a ser menor al 77%. Así que podríamos acotar esta zona un poco más. Yo no creo que sea una caída más grande que el 77%.
Eso ya nos pone un piso más en la zona de los 30.000 que otra cosa, así que vamos a subir esta zona a 30.000. Y sí es probable que, según las políticas monetarias que lleve adelante la Reserva Federal, según también la narrativa que predomine en ese momento, Bitcoin pueda caer un poco menos en este ciclo. Tengamos en cuenta que es un activo más maduro, un activo que ya tiene más interés institucional, ya tiene ETFs, hay empresas, hay fondos comprando, eso antes no estaba, y también puede ser un driver positivo. Así que probablemente podamos estirar un poco esta zona hacia arriba. Pero lo más probable es que esté al menos por debajo de los $60.000 y no creo que volvamos a ver de nuevo a Bitcoin por debajo de los 30.000 nunca más. Vamos a ver si esto se cumple. Estamos a principios de febrero, todavía faltan varios meses, pero voy a estar compartiéndoles por el canal de YouTube seguramente cuando empiece a comprar. Te leo en los comentarios, decime a vos qué te parece esto. ¿Te parece muy descabellado pensar un Bitcoin por debajo de los $60.000? ¿O te parece normal? ¿Vos creés que este rango se va a respetar? ¿Creés que vamos a ver el mínimo dentro de estas fechas? Bueno, vamos a dejar acá este gráfico ahí, lo vamos a dejar guardado y veremos de acá a mediados de año si esto se termina cumpliendo o no. Muchas gracias por llegar hasta acá, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.